es parte, como bien mencionaba hace un momentito, de una serie de reuniones, una serie de esfuerzos que están involucrando no solamente a la Compañía de Jesús y a las organizaciones que han estado trabajando con la Compañía de Jesús, con la Iglesia, con la universidad, sino que hay otras organizaciones independientes, de creyentes, no creyentes. Es una propuesta amplia desde el plano académico, involucra una convocatoria de varias disciplinas. Aquí lo ideal sería que estemos los economistas, los sociólogos, la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja en la ciudad, valorando los saberes de cada uno, que podamos conversar de lo que es la trayectoria de cada uno, de Guayaquil, las compañeras que vienen de distintas provincias de la sierra, compañeros que vienen más de la academia, compañeros que vienen más desde las trabajan con las organizaciones de base, compañeros que vienen de las organizaciones de base. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar es en un pasito más, son pasos dolorosos, no es lastimosamente la costumbre de las universidades tener este tipo de enfoques holísticos, sino que al contrario nos ha tocado un poco, no digamos que iniciar un camino, pero sí ha tocado meterme machete para abrir trocha en muchos aspectos. Así es que este es un esfuerzo más en el que tenemos, así como estamos aquí dentro del auditorio, discutiendo temas teóricos, temas técnicos, y que lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Esto de aquí promete ser una línea de investigación que ojalá en el momento en que la universidad tenga un poquito más de presupuesto nos permita instalar ya todo un aparato de preocupaciones académicas y de publicaciones. Esto que vamos a discutir se va a sistematizar, va a ser parte de los apuntes técnicos del Instituto de Investigaciones Económicas, pero tiene que ver con una propuesta de investigación-acción, ver, juzgar, actuar, trabajar conjuntamente con ustedes, haciendo el diagnóstico, viendo dónde están los problemas, de buscar soluciones y de involucrarnos con alternativas pragmáticas. De hecho, por ejemplo, ahora están aquí abajo los compañeros haciendo exposición de lo que son sus productos, están compañeros, por ejemplo, de la Cámara de Diseño, haciendo trabajo de vinculación, haciendo una interfase con los compañeros para mejorar sus procesos productivos. Están compañeras de la Red de Mujeres Líderes, ¿no es cierto?, trabajando, haciendo intervención, viendo cómo organizan sus actividades para mejorar su relación con las distintas organizaciones de base. Y lo que quisiéramos es que esto pueda penetrar, pueda sensibilizar también institucionalmente a la Universidad Católica, que pueda haber esa relación orgánica, por ejemplo, a través de los trabajos de final de curso, de final de carrera de las distintas universidades, de los tiempos que tienen que cumplirse en vinculación con la comunidad, de los tiempos de prácticas preprofesionales, de pasantías que tienen que hacer los estudiantes, de manera que de las distintas facultades estemos la universidad, conjuntamente con las organizaciones, conjuntamente con los sectores productivos, grandes y pequeños, pero sobre todo los más vulnerables, los sectores más frágiles de la sociedad ecuatoriana, aquellos de la economía popular y solidaria, dando una alternativa, no solamente en términos de la situación familiar, en defensa de la economía, de la familia, de la comunidad, sino como un proyecto de sociedad diferente. Y es precisamente en ese sentido lo que yo voy a molestarles con algunas propuestas teóricas. Por favor, no se espanten. A los economistas nos encanta jugar al susto. Nosotros presentamos ahí unos gráficos, unas ecuaciones para que se asusten. Precisamente no se trata de asustarnos, compañeros. Lo que quiero yo mostrarles es lo que ustedes viven todos los días, ¿no es cierto? Tiene derecho a ser teorizado. Que no solamente vengan los libros de los Estados Unidos diciendo cómo es lo que tenemos que hacer las cosas, y como nosotros no hacemos como dicen los libros, nos automarginamos. Y por eso hasta el sector, dicen que somos el sector informal, porque no hacemos las cosas como dicen los libros que debemos hacer. Entonces, ya desde ese nombre ya nos pone en una situación en la que nos autoilegalizamos. Ya estamos al margen, somos el sector marginal, somos el sector informal de la economía. Entonces, a veces, buena parte de estas discusiones, y es lo que queremos superar con eventos como el que estamos realizando, orgánicos, pragmáticos, con una visión teórica rigurosa, sólida, responsable, es precisamente encontrar una cantidad de elementos que marcan lo que es nuestra... Veamos si es que acá está. Sí, a ver.
Ahí. ¿Me lo dices, por favor? Sí. Pues vamos, yo hice una presentación que quiere un poco dejar sentados algunos elementos de este problema, que es un problema teórico, en el que se vea el derecho que tenemos a que se reconozca el que somos diferentes. Pero somos diferentes además como una porción fundamental de nuestro aporte a la economía del país, y no es un caso solamente de América del Ecuador, es un caso de América Latina, es un caso de que se da en otras partes del mundo. El problema es que la brecha que tenemos acá, la forma como el mercado sanciona nuestro esfuerzo en países como el Ecuador, es muchísimo más bajo de lo que pasa, por ejemplo, en Francia, de lo que pasa también en Alemania. También hay economía popular en Francia, en Alemania, en otros países industrializados. Pero allá la brecha que tienen con respecto a los ingresos, por ejemplo, de los trabajadores asalariados, a los ingresos del sector moderno de la economía, no es tan grande como que tenemos acá. Entonces ahora queremos, compañeros, también romper con el otro extremo, frente a los que hablan, ¿no es cierto?, de la marginalidad, de la informalidad, en el que prácticamente nos estamos ilegitimando, ¿no es cierto? Tenemos otra versión que en cambio trata de poner demasiado incienso en este problema y habla de una economía popular, solidaria, justa, sostenible, ecologista, fraterna, feminista. Miren, compañeros, la economía popular es la economía de la precariedad, es la economía de las dificultades, es la economía a la que el sistema nos arrastra, reinstalando en condiciones mínimas, ¿no es cierto?, en condiciones de medios de producción muy, muy limitados, acorralados por una situación de precios y de costos que no nos deja respirar, acorralados por situaciones de mercado en la que estamos siempre con los huesos del mercado. Y tenemos que entender, ¿no es cierto?, que precisamente lo que hay es que convertir a esa situación de dificultad, de precariedad, a veces hasta de fraude fiscal, de insostenibilidad ambiental, de problemas que no podemos pagar el seguro social, no podemos, ni siquiera tenemos a veces ingresos para responder a lo que deberían ser las necesidades de la familia que está trabajando en la unidad productiva. Tenemos que ubicar que la gran reserva moral de la economía popular es precisamente el hecho de que tiene otros valores, otras prioridades, otras lógicas que no son las lógicas de la ganancia por la ganancia, ni de la acumulación por la acumulación. Y es a eso lo que tenemos que prestar atención. Yo me quisiera presentarles aquí a consideración de ustedes algunos elementos que hacen referencia precisamente al derecho a la diferencia y al derecho a la identidad. Y el derecho a la identidad implica el derecho a crecer, a prosperar, no a que estemos congelados. La economía popular está congelado ahí en el neolítico, en tecnologías que están atrasadas, en situaciones absolutamente precarias. La economía popular tiene que ser pensada ya no solamente como el refugio, ¿no es cierto?, que nos toca ante un sistema que nos excluye, que nos discrimina, sino al contrario, también tiene que ser pensado como una economía de la resistencia, como un proyecto de sociedad alternativa en el que el ser humano está por encima de la codicia del capital. Y esto hay que tratar de darle fundamentos científicos, porque aquí estamos en la Universidad Católica, ¿no es cierto?, de buenos deseos está pavimentado el camino al infierno, mis compañeros. Es que tenemos que rebasar esa situación y buscar mecanismos que nos permitan entender en qué circunstancia nos movemos. Primero, compañeros, tenemos que estar absolutamente conscientes de que la riqueza de las relaciones humanas rebasan a las meras relaciones de mercado. Hay una cantidad de formas, a veces son conscientes, de formas son inconscientes, en la que nos relacionamos con el prójimo. Hay relaciones de solidaridad, hay relaciones de violencia, eros y tánatos, ¿no es cierto? Hay relaciones que involucran, por un lado, podríamos hacernos un mapa mental, elementos vinculados a la generosidad, por favor, bienvenido, a la violencia, hay cuestiones de reciprocidad, pero hay relaciones también de poder. Y en torno a eso se pueden ir formando, se pueden ir configurando una cantidad muy específica de formas de relacionarnos, que pueden a veces inclusive tener formas de instituciones, ¿no? El metabolismo social entonces está definiendo una serie de mecanismos que autores como Marcel Mauss plantean en términos de la economía del don, ¿no? Que pueden estar el don ritual, el don místico, el don gracioso, el don jerárquico, pero también puede estar involucrando la venganza, pueden estar involucrando temas de violencia, de agresión.
Entonces es importante darnos cuenta de que es solo en este barrio, vea usted, en el cuadrante que va desde la violencia hacia la reciprocidad, lo que aparece el intercambio de equivalentes, el mercado. Ya, por millones de años, la gente se procuraba alimentos, la gente producía papita, obvio, porque tiene hambre, ¿no es cierto? Pero de un tiempo acá, y eso no es que siempre ha sido así, en los últimos pocos, tal vez en la humanidad, miles de años, en el caso de América Latina, en el caso del Ecuador, hace solo pocos cientos de años, tal vez hace pocas décadas, el hecho de que la gente tenga hambre no era suficiente para que la gente produzca papa. Primero tiene que haber ahora un mercado. El que usted tenga hambre es condición necesaria, pero no es condición necesaria, pero no es condición suficiente para que se pueda producir la papa. Y de un tiempo para acá, el mercado tampoco es suficiente, tiene que ser un mercado rentable y con tasas de rentabilidad cada vez más altas, para que efectivamente la gente tenga acceso a los alimentos, a las necesidades básicas. Y ese es un elemento importante para ubicar el hecho de que las relaciones primordiales que tenemos, ¿no es cierto?, rebasan, tienen que ver con todas estas otras formas de relacionarnos y que no pasan por el mercado. Y bueno, aquí tenemos, no es casual que aquí estén las compañeras. ¿Acaso pasa por el mercado el cariño, el cuidado de las madres? La más millonaria de las sociedades, la más sofisticada con toda la tecnología, con robots, con bancos, con millones y millones de dólares, con mercados de valores, con todo eso, ¿qué se hiciera sin el cuidado, sin el cariño de las madres, compañeros? Y van a decir, ay, las cursilerías del Pedro Páez. Así resulta, porque en los libros de texto de economía no se estudian esas cosas. Y por eso es que los libros de texto de economía no entienden las razones de la gente en el momento de la economía popular y solidaria. Y por eso es que el Estado y las leyes no entienden, porque también estudian en esos mismos libros de texto, cómo es lo que nosotros trabajamos, cómo es lo que hacemos nuestro día a día, porque en nuestra acción cotidiana, ¿no es cierto?, nosotros no podemos dejar de pensar en lo que son nuestras familias, nuestros seres queridos. Lastimosamente están absolutamente todas las facultades en este campo universitario, solo tal vez en las facultades de psicología, cuando se tratan de patologías, estudian este tipo de cosas, de los cariños, de los afectos, y otro tipo de relaciones que no pasan por el intercambio de equivalentes, que son los únicos intercambios serios, eficientes, formales, elegantes, que vale la pena que se estudien en el resto de las facultades. Al menos en la Facultad de Economía, de ninguna manera, compañeros. El Instituto de Investigaciones Económicas, entonces, está haciendo un esfuerzo de este tipo, como decía el padre vicerrector, desde una perspectiva holística, para entender todas estas otras formas de relacionamiento que dan lugar a actitudes de benevolencia, de solicitud, de autoridad, de dominación, de guerra, de venganza, de utilitarismo. Todas estas pasan a ser invisibilizadas con la presencia casi única, ¿no es cierto?, del utilitarismo. Se invisibilizan, se suprimen otras formas de relacionarnos, otras actitudes, otras prioridades, otros valores que organizan nuestra forma de defender la economía de la familia, de la comunidad, y aparece como el único válido en los libros de texto, como el único válido de cara al mercado, el único válido de cara a los bancos, el único válido de cara al financiamiento, a las posibilidades de financiamiento, el único válido de cara a las leyes, de cara a los certificados, a las instituciones, en el municipio, en el SDI, en las distintas superintendencias. Entonces necesitamos entender que esa lógica es la que ha llevado a una lógica que organiza el mundo en su conjunto. 7.000 millones de seres humanos, ha conquistado todas las culturas, todas las religiones, todos los ecosistemas, todas las etnias, todos los continentes. Es una lógica voraz de polarización social, de especulación y de guerra. Ya en el año 2016, la Oxfam, que es una organización universitaria del Reino Unido, tiene un informe anual y en el 2016 decía que 8 personas controlan el nivel de ingresos de 3.600 millones de seres humanos. 8. Un año antes harían falta 64. Ya un solo año no hacía falta porque la codicia había hecho que se hagan todavía
más millonarios los millonarios, y 8 personas tenían el mismo nivel de ingresos de 3.600 millones de seres humanos. Temitas que no se estudian en las facultades de economía tampoco. Porque vea, el tema es bien claro. Si es que 8 personas tienen como plata de bolsillo, tienen en el bolsillo a 3.600 millones de almas, ¿de qué democracia estamos hablando? Pero también la pregunta es obvia. ¿Y de qué mercado estamos hablando? La oferta y la demanda. Si tienen plata de bolsillo para representar y superar la demanda de 3.000, de la mitad de la población mundial. Estaba de autoridad de competencia hasta hace poco tiempo. Estuvimos en una reunión en una universidad jesuita también en los Estados Unidos, en New York, y un abogado privado presentaba los datos. Habían 500, en ese momento, 525 juicios solo en Manhattan en contra de los grandes bancos porque habían evidencias clarísimas de que estaban manipulando los precios del oro, de la plata, del platino, del cobre. Acababan de sobreseer el caso del aluminio, el precio del trigo, el precio del petróleo, el precio de las semillas, el precio, el tipo de cambio, la tasa de interés. 525 juicios, compañeros. Y nos siguen comiendo el cuento en las facultades de economía de que es la ley de la oferta y la demanda, impersonalmente, que nadie tiene la culpa, que así se forman los precios. El Dios dinero, el Dios mercado. Nos ha llevado esta lógica voraz de polarización, de especulación y de guerra a un contraste cada vez más grave entre lo que es el tamaño real de la torta. En última instancia, los economistas hablamos del Producto Interno Bruto. Ese es el tamaño, es una aproximación a lo que es la vida de la gente, ¿no? Lo que se producen, la comida, el vestido, los alimentos, la calefacción, los automóviles, las computadoras. Eso de ahí está yendo de caída. Y lo que está aumentando ya sin ninguna conexión con la economía real son los derivados financieros. Estamos en una situación, compañeros, que hoy el PIB mundial, datos del Banco Mundial, está en 80 millones de dólares. Cuesta acordarse siquiera de la cifra, quedémonos en 80. El tamaño de la torta es 80. Pero las deudas tradicionales que nos preocupan a los economistas, la deuda pública, la deuda de los hogares, la deuda de las empresas, la deuda de las tarjetas de crédito, ya representa 250 millones de dólares. ¿Cómo se paga? Ni dejando de comer, compañeros. La última vez que se intentó, creo que no resultó, ¿no? ¿Cuántos años tiene que dejar de comer para pagar? Si lo que se produce son 80 y tiene que pagar 250, ¿cómo hace? Y ahí hay un problema de insolvencia estructural. Pero han aparecido un nuevo tipo de deudas, compañeros, que son los derivados financieros, son recientes, hace 20, 25 años, que se ha multiplicado, eso ha explotado, que rebasa con creces el tema de las deudas tradicionales y que representan 1.500 millones de dólares. Ni 25 años en que nadie de nosotros coma, nadie de nosotros se vista, alcanzan para pagar esas deudas. Y para que ustedes tengan más o menos la idea, en algunas farras, ya cuando uno se ha pasado un poquito los tragos, empiezan a jugar el tema de las sillas musicales. No sé si han bailado eso. Están bailando y le van quitando las sillas, ¿no? Sí, bueno, como quiera que... O no sé si le han contado que usted ha bailado, pero no sé si tenían su acuerdo. Más o menos es como que dijéramos que hay 8 sillas, 80. Los 80 billones serían las 8 sillas. Los 250 billones de deudas serían como 25 bailarines. Hay 8 sillas, hay 25 bailarines alrededor de él. Cuando de pronto entran como paracas 150. Si se dan cuenta lo que va a pasar el rato que pare la música. Entonces lo que están haciendo los bancos centrales del mundo es no permitir que pare la música metiendo más y más plata, pero no para la gente, sino para los grandes bancos. Para los mismos bancos corruptos, incompetentes, en primer lugar, que han estado violando sistemáticamente las leyes que ellos mismos han impuesto en la sociedad. Y la forma de que no pare la música es hacer que entre cada segundo un bailarín más a la farra. ¿En qué va a acabar esto? En lugar de aumentar el PIB, de aumentar el número de sillas, lo que están haciendo es aumentar los que van a pelearse por las sillas. Porque todas estas deudas son reclamos sobre una riqueza futura que hoy
No existe. Y obviamente lo que nos toca a nosotros es lo que sobre después de lo que ellos se cobren, pues. Está quedando claro entonces cómo sistémicamente, es decir, el sistema nos oprime, nos exprime para sacarnos del jugo y dejarnos a nosotros solamente el aprecio. Entonces lo que tenemos ahorita, compañeros, es una situación en la que antes había alguna ilusión de que de alguna manera el sistema, las migajas nos iban a caer y con eso íbamos a poder sobrevivir, pero lo que hay es un proceso de metástasis de la insolvencia estructural, que no solamente es a nivel agregado, sino que teníamos originalmente lo que explota hace 10 años, son las subprime en el mundo de las hipotecas residenciales en los Estados Unidos, en Inglaterra. Pues ahora pasamos luego a las prime, o sea, subprime son las hipotecas de segunda, la que les tocaba a los negros, a los latinos en los Estados Unidos. Luego pasan a las prime, ya eran los gringuitos de ojos azules también los que estaban involucrados en eso. Primero estaban en las residencias, luego pasan a los bienes raíces también comerciales. Después ya no solamente son los bienes raíces en los países anglosajones, sino que hay burbujas especulativas en Quito, en Guayaquil, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Johannesburgo, en Nueva Delhi, en Shanghai. Ya no solamente es en las bienes raíces, sino que ya son los préstamos a los automóviles, las tarjetas de crédito, los préstamos a los estudiantes, los préstamos a las empresas. Ahora ya es la deuda pública. Ahora la nueva moda es endeudar a los municipios con obras que después no las van a poder pagar. Y lo que se está creando, compañeros, es una nueva trampa, muy parecida, la mayoría de ustedes todavía no nacía, creo, a lo que sucedió a finales de los años 70 con el endeudamiento agresivo. Las tasas de interés en los Estados Unidos estaban muy bajas. Metían por las narices tanto al sector público como al sector privado, a través inclusive de los bancos llamados de desarrollo, metían deudas en dólares, claro, con tasas de interés bajas, decían, no se preocupen, van a poder pagar. Y de pronto, de la noche a la mañana, subieron las tasas de interés de lo que estaban en el 2, en el 3%, subieron al 22%. La crisis de la deuda. Se llevaron el santo y la limosna, mis compañeros. Y es eso lo que precisamente está pasando. Y el tema de la deuda significa un mecanismo de peonaje que tiene siglos de existencia. Son artistas en este tipo de trampas. Son mecanismos a través de los cuales ponen a los pueblos enteros de rodillas. Vea usted lo que ha pasado ya en el gobierno argentino, ¿no es cierto? En 2 años se duplicó la deuda externa. El gobierno de Brasil, ahora que acaba de ganar un señor de la extrema derecha, ¿no es cierto? Parte del mérito tiene que ver con una situación económica en la que de pronto se cerraron las puertas de cualquier otro mecanismo de financiamiento para la economía popular, inclusive para las empresas locales hasta grandes. Se cerraron todas las llaves del crédito interno y se dijo que se endeuden en los bancos internacionales. Entonces estamos hablando de una situación que va más allá de la economía y que tiene que ver con un proceso de dominación cada vez más agresivo, un proceso de dominación que está recuperando formas arcaicas que no se compadecen con los tiempos modernos, que no se compadece con la lucha de los pueblos, que no se compadece siquiera con el desarrollo científico y tecnológico. Y esto en un proceso que rápidamente evoluciona a favor de los más ricos. El señor Warren Buffett decía, claro que esta es una guerra de clases, es una guerra del capital contra el trabajo y la estamos ganando. Así de desembosado. Es una guerra del capital contra el trabajo, es una guerra del norte contra el sur, es una guerra del capital financiero especulativo contra el resto de la sociedad. Y es por eso, ¿no es cierto?, que necesitamos desarrollar alternativas que permitan no solamente defendernos para poder de alguna manera mejorar la situación de vida de nuestras familias, sino darnos cuenta de que nosotros somos una reserva moral para el mundo entero. Y que lo que nosotros estamos haciendo acá también corresponde con otras necesidades de otros pueblos en otras latitudes, inclusive en los países del norte. En una condición en que hay una rápida reconfiguración del poder oligárquico, a partir de la crisis, han utilizado la crisis para mejorar su situación, porque no hay que solamente que estudiar la crisis del capitalismo, sino el capitalismo de crisis, cómo utilizan la dificultad del resto para obtener mayores ganancias. Y rápidamente, compañeros, eso está incluyendo el tema de las redes offshore. Ahora se está viendo que a pesar de que aquí, de manera mayoritaria, el pueblo del Ecuador decidió democráticamente que ningún funcionario público debería tener cuentas offshore, es decir, tener la plata en paraísos fiscales, a oscuras, ¿no es cierto?, o dinero opaco.
defraudando al fisco, con fuga de capitales, perjudicando a la economía nacional. Ahí tenemos funcionarios del más alto nivel, con todo el desparpajo dicen, ¿no es cierto?, que tienen dineros en las cuentas offshore. Pero estos son bicocas en comparación a lo que significan las grandes fortunas. No solamente hubo un escándalo hace unos 2 o 3 años del tema de los Panama Papers, pero hace poco tiempo salieron un nuevo escándalo que eran los Paradise Papers. Pero de ese no se ha hablado nada porque aparecía involucrada inclusive la reina de Inglaterra. Aparecían involucradas empresas muy conocidas aquí en el Ecuador, vinculadas, por ejemplo, al tema de la energía, como son Glencore y Trafigura, de las empresas más famosas de familias como los Rothschild en Suiza, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se quedan calladitos, pero eso significa una red poderosísima que está vinculado a los dineros del narcotráfico, a los dineros del terrorismo, a los dineros del lavado, a los dineros de la fuga de capitales, a los dineros de la corrupción, de las coimas, de los mecanismos, de los dineros sucios que se generan en todas partes. Y esto está directamente ligado al shadow banking. El shadow banking, que quiere decir en inglés el banco en las sombras, es el mismo banco, por ejemplo, el JP Morgan Chase, el HSBC, el Citigroup, el Goldman Sachs, los grandes bancos que han creado esta situación de crisis, que hacen un clic en la computadora y dicen, ah, no, es que esto de aquí está offshore. Esto de aquí no está en Nueva York, esto de aquí no está en Quito, no está en Guayaquil, eso está en las Bahamas y usted no tiene derecho a ver mis cuentas. Y utilizando una cantidad de instrumentos basados en los derivados financieros, en esos 1.500 millones de dólares de reclamo sobre una riqueza futura que todavía no existe, siguen creando, ¿no es cierto?, unas fortunas gigantescas que aparecen por debajo del radar, no solamente de los gobiernos, sino también por debajo del radar de la ciudadanía, como se ha visto en el tema de los descuentos que ahora nos están espantando y que no sabemos, es solamente la puntita del iceberg y que no sabemos en qué mismo va a acabar. Siga usted desenrollando ese ovillo y va a darse cuenta de que son los descuentos que le hacen automáticamente y que usted no se da ni cuenta. De centavito en centavito, compañeros, se hacen fortuna. No se diga esto en las grandes obras públicas y esas otras cosas. A estos 3 pilares se suma un desarrollo reciente y que ustedes se darán cuenta que en su conjunto están marcando una forma de operación absolutamente despegada de cualquier responsabilidad con las sociedades, de cualquier responsabilidad con las leyes, de cualquier responsabilidad con los trabajadores y la ciudadanía, que son las criptomonedas privadas. Ponga usted junto a estas cosas y no hay ley que funcione para los millonarios. Porque nada de esto es posible registrar, nada de esto es posible controlar, nada de esto es posible ubicar algún tipo de responsabilidad social. Entonces, la ley es solamente para el de poncho, los impuestos son solamente para los de poncho, los permisos, los certificados son solamente para los de poncho, y la gente de plata sigue haciéndose más rica sin tener que responsabilizarse ante nada. Entonces, frente a eso, necesitamos alternativas de desarrollo sostenible y pasar, ¿no es cierto?, a lo que fue una propuesta nacida en la cosmovisión andina de países como Bolivia, como Ecuador, el tema del suma causal. Necesitamos buscar mecanismos eficaces para que eso no quede como buenas intenciones y que hagan posible esta nueva forma de sociedad con estos nuevos valores, estas nuevas lógicas productivas. Una nueva arquitectura financiera a nivel doméstico, a nivel regional, a nivel mundial. Yo personalmente he estado involucrado en varios debates, personalmente involucrado en la construcción de una propuesta de desarrollo local. Con Pepe Tonelo hemos tenido varias conversaciones, varias discusiones, en algunos puntos de acuerdo, en otros puntos no de acuerdo, desde hace 18, 20 años que venimos planteando una nueva forma de hacer finanza, una nueva forma de hacer moneda, una forma de relacionamiento diferente entre lo que es el aparato productivo, con lógicas diferentes desde la economía, desde el territorio, desde la comunidad, pero también para la gran empresa. Entonces necesitamos tener ese tipo de alternativas a nivel local, a nivel regional de América Latina, con el Banco del Sur, con el Fondo del Sur, con el Sistema Unitario de Compensación Regional, pero también a nivel mundial. Es indispensable cambiar esta lógica a nivel mundial. Necesitamos otra banca para otro tipo de desarrollo. No es que hay que buscar otros bancos para más de lo mismo, sino que necesitamos que hayan otras prioridades. El ser humano por encima de la codicia del capital. Necesitamos una red de seguridad financiera que nos proteja
frente a la hostilidad, al parasitismo, la voracidad de los grandes mercados. Y necesitamos otro tipo de moneda, otro tipo de transaccionalidad, por ejemplo, ahora con el dinero electrónico, pero no un dinero electrónico que esté en manos de los mismos monopolistas que están creando, que nos están apretando el pescuezo, sino unas tecnologías de la información, de la comunicación, que estén al servicio de la población, que estén mejorando la articulación de la gente con la tecnología, con el mercado, con las capacidades de producción. Una moneda, en definitiva, compañeros, que sirva para que la gente pueda comunicarse, pueda interrelacionarse de mejor manera y que no sea una moneda para más explotación, para más especulación, para más parasitismo. Necesitamos desde lo local desafiar al poder mundial de los cárteles bancarios con la capacidad de generar señoriaje. Los grandes bancos, compañeros, no son los bancos centrales, son los bancos privados los que emiten dinero de la nada y que se ganan sin pagar nada, sin tener ninguna contrapartida, generan una capacidad adquisitiva adicional y lucran de eso, compañeros. Desde eso es lo que está llevando al mundo a este callejón sin salida de un sistema de deudas interminables para los cuales, ¿no es cierto?, se está paradójicamente asfixiando la posibilidad de que haya una producción que esté compatible con esa capacidad de pago. Entonces necesitamos generar iniciativas monetario-financieras populares y ciudadanizar lo público. Se necesita una alianza estratégica con el sector público, pero no el sector público que obedece y que sirve siempre a los amos. Necesitamos un Estado que responda a los intereses de la nación. Y necesitamos tener una alianza estratégica con ellos y obviamente también con las empresas privadas que estén interesados en hacer otro tipo de economía que sirva a la gente. Necesitamos una regulación prudencial, con educación, organización de la ciudadanía, con vigilancia de la ciudadanía, para que no nos hagan cobros indebidos, para que el chulco no esté institucionalizado, para que el chulco no esté bendecido, compañeros. Necesitamos una apropiación por parte de la economía popular de las nuevas oportunidades que brinda la revolución científica. Por eso el esfuerzo de hacer en esta universidad, de sensibilizar a las autoridades, de involucrar a los compañeros profesores, a los compañeros estudiantes, en una propuesta masiva, compañeros, en una relación orgánica que permita, ¿no es cierto?, que la universidad esté junto a la gente en el diálogo de saberes. A perderle el miedo a la computadora, compañeros, a perderle el miedo al teléfono celular. Y si los más mayorcitos estamos con dificultades, yo al menos todavía ando esperando el tono de marcar para el teléfono móvil. Pero los guambras, compañeros, ya vienen con el chip puesto, pues. Así es que a romper las brechas generacionales, a dejarnos de tonteras con los más muchachos. Ellos son ahora el futuro, ¿no es cierto? Dentro de la unidad productiva, dentro de la economía de la casa, hay que darles el sitio que les corresponde a los jóvenes, a los más guambritos, guambras de 11, de 12 años, ya pueden ayudar en la casa con este tipo de cosas. Así es que a prestarle atención a esa situación, a darle el salto cualitativo, lo que fue el monopolio de la tierra, lo que fue el monopolio del agua en el siglo XIX, en el siglo XX, ahora es el monopolio del acceso a la ciencia y a la tecnología. A romper esa brecha digital, compañeros, a poner esa ciencia al servicio de la economía popular. Hay condiciones muy distintas con el nuevo paradigma tecnológico frente al umbral prohibitivo que era del paradigma tecnológico pasado en términos de las inversiones que tocaba hacer. Ahora se vuelve una cuestión mucho más flexible, una cuestión mucho más adecuada, además a las condiciones no verticales, más horizontales, más democráticas que pueden darse en la familia y que, les insisto, puede convertirse en una oportunidad para que con los guambras, los más jóvenes de la familia, podamos trabajar conjuntamente, podamos entendernos de mejor manera en otro tipo de relaciones que involucren también el proceso productivo y en otra propuesta de sociedad. Entonces, compañeros, rapidito. Ahorita sí, a los que ya se estaban durmiendo, les vamos a apabullar con unas cosas que solo los economistas saben. Es todo lo contrario, compañeros. Ustedes saben que con esto, nosotros vivimos del cuento, entonces esto tiene que ser, por favor, que no salga de estas cuatro paredes el hecho de que la economía es facilita. Nada que ver, nada de esto es difícil, compañeros. Aquí necesitamos, parte de la tarea que tenemos que hacer es democratizar el conocimiento, es romper una cantidad de mitos y de tabúes en torno a eso. Vean, aquí tenemos, la forma de graficar las cosas es, tenemos una flecha horizontal en el que vamos a poner las horas de trabajo de la familia. Y tenemos una flecha
vertical en el que vamos a poner la plata. ¿Cuánto corresponde? Así que no se preocupe mucho de eso. Y lo que ponemos, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos una tecnología, vamos a ver, en el caso de que con una tecnología dada, una empresa dada, diga usted, la producción de humitas, lo que tenemos es, para la empresa capitalista tenemos esta curva roja que dice que es el valor del producto marginal. Entonces, si viene un salario dado por el mercado, está en verde, esa flecha verde, que dice W, para decir que somos gringos, también decimos wage, en inglés, son los wages. Entonces, está el salario viene dado en ese nivel. Una empresa capitalista va a contratar hasta el punto en el que el salario, no me sirve aquí, hasta el punto en el que el salario, lo que me cuesta, va a ser igual a lo que yo obtenga del mercado de contratar ese trabajador adicional. Más allá de eso no me resulta. ¿Por qué? Porque si yo contrato este trabajador adicional aquí, por ejemplo, si yo contrato acá, lo que me produce ese trabajador es solamente acá, yo tengo que pagar el salario por acá. Y en cambio, al revés, si es que estoy con un nivel de contratación, diga usted por aquí, todavía, ¿no es cierto?, me sale negocio contratar más trabajadores hasta que me iguale lo que me cuesta con lo que gano. Esa es la lógica de una empresa capitalista. Eso es lo que dicen los libros de texto, que es lo serio, es lo eficiente, es lo único válido. Pues resulta ser que en la mayoría de los casos nuestros, lo que tenemos es otra lógica, compañeros, que está más bien basado con esta otra curva, que es el valor del producto medio. Si es que en la casa tenemos, frente a esta situación de la empresa capitalista, lo que tenemos es en la línea morada, un tamaño de la familia. Esa es la cantidad de trabajo que pueden hacer los miembros de la familia que no encuentran trabajo afuera. ¿Y qué vamos a hacer? Si es que no encuentran trabajo afuera, ¿qué? Botamos los guaguas, los regalamos. Y no lo digo como chiste, porque algunas veces es una dolorosa realidad. Entonces, aunque sean los guaguas que ayuden a pelar los chochos, ¿no es cierto? Que ayuden a pelar los choclos para las humitas. Entonces, lo que se hace es, si el trabajo de la familia llega hasta ahí, y eso define, la lógica es distinta. Lo uno viene desde el mercado, que define cuál es la cantidad de trabajo que se contrata, que es la línea verde en LW, el trabajo asalariado, y la otra es el trabajo, la lógica del trabajo familiar. Y eso es lo que no reconocen ni las leyes ni los libros de texto. Entonces, tenemos que partir de esa situación y entendiendo además que aquí no hay ninguna cuestión idealizada ni bucólica respecto a lo que pasa con la economía familiar, porque puede ser que el nivel de subsistencia esté en anaranjado y que el nivel de ingreso de la familia, dadas las condiciones del mercado, dando las condiciones, la